Gracias, Pedro. Bueno, en primer lugar, para saludar a todos, muy bien de salud, con los cuidados correspondientes. Desear buenas tardes con todos los presentes, estimados docentes, Pedro, personas que nos acompañan. Es grato dirigirme a todos ustedes para saludarlos y desearles que se encuentren bien. Precisamente hoy día estamos continuando con el ciclo de conferencias y hoy toca un tema muy interesante e importante, como es el COVID-19, la prevención y los cuidados necesarios en estos momentos. Damos la bienvenida a la licenciada Mercedes del Pilar y a la licenciada Carmen Laura Mandare Custodio. Muchas gracias por su participación. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Continuamos entonces con la exposición. Sí. Listo. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la bienvenida. Estamos muy emocionadas de poder brindar esta información. Nosotros como personal de salud somos dos enfermeras, docentes de la carrera de Enfermería Técnica del Instituto Manuel Sodano Corrales. Les venimos trayendo el saludo de nuestra estimada directora y vamos a iniciar con esta ponencia para poder brindarles esta información tan importante en esta coyuntura que estamos enfrentando, el COVID-19. El día de hoy vamos a iniciar con mi colega Carmen Mandare Custodio, que va a pasar con la parte introductoria sobre COVID-19 y posteriormente voy a continuar yo, continuando las indicaciones de la prevención propiamente dicha de esta enfermedad. ¿Ok? Entonces, mi estimada colega Carmen, estamos conectados, ¿verdad? ¿Podría darte el pase, Carmencita, para poder iniciar? Excelente. Buenas tardes, ¿se escucha? ¿Para confirmar? Sí, perfecto, perfecto. Ya. Muy bien. Buenas tardes, señora directora. Buenas tardes, colegas. Primero yo les voy a hacer lo que es una introducción de lo que es el coronavirus y cómo este afecta al organismo del ser humano. Muy bien, entonces comenzamos. La primera diapositiva. Muy bien. Entonces ahí vemos, ¿no? Este 2020 hemos escuchado mucho hablar de lo que es el coronavirus, pero no es la primera vez que un coronavirus está en la vida del ser humano. El primer coronavirus se descubrió hace casi 60 años, ¿ya? Fue llamado el HCoV-229E. Los signos y síntomas que causaban eran muy similares a los signos y síntomas de una gripe. Luego, los siguientes coronavirus que fueron apareciendo también eran signos y síntomas que no causaban mayor daño. Pero en los últimos años, ¿no?, han aparecido nuevas cepas de coronavirus que están causando mucho más daño al ser humano. Por ejemplo, en el 2002, en la provincia de Cantón, China, apareció el SARS-CoV, ¿no? Causó una epidemia. ¿Y por qué le pusieron SARS-CoV? ¿Por qué? Porque causaba un síndrome respiratorio agudo severo. Luego, en el 2012, ¿no?, en Arabia Saudita, ¿no?, también apareció una epidemia causada ¿por qué virus? Por el virus MERS-CoV. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque también causaba un síndrome respiratorio, pero ME, ¿por qué? Porque de Medio Oriente. Y en el 2019, ¿no?, finales del 2019, en la provincia de Wuhan, China, ¿no?, se notifican los primeros casos de coronavirus causados por el SARS-CoV-2. ¿No? ¿Por qué SARS-CoV-2? Porque los signos y síntomas eran muy parecidos al SARS-CoV del 2002, ¿no? El SARS-CoV-2 es el virus que causa la enfermedad denominada COVID-19, ¿no? Y ahora ustedes me dirán, ¿por qué al costado encontramos unos dibujitos? Por ejemplo, al costado del SARS-CoV, ¿no?, que fue el que causó la epidemia del 2002 en la provincia de Cantón, China, al costado está un murciélago. ¿Por qué? Porque el principal hospedero de este virus eran los murciélagos. Ahora, no se sabe cómo, ¿no?, es que ha pasado el ser humano. Igual, también el principal hospedero del MERS-CoV, ¿no?, que apareció en Arabia Saudita, eran algunas especies de camélidos, ¿no?
Según los estudios, se piensa que ha sido por la ingestión de la carne de esos animales o a través de sus heces, ¿ya? Y estamos viendo que estos últimos 3 virus, ¿no? Han sido capaces de causar neumonías graves en el organismo humano. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo así de ser inocuo, ¿no? De solamente causar daño a los animales, cómo así llega al ser humano? Lo que pasa es que los virus, ¿no? Tienden a mutar. ¿Qué significa que mutan? Que cambian su secuencia genética muy rápidamente, ¿no? Entonces, en algún momento dado, ¿no? Llegan a encontrar una célula huésped en el ser humano. A ver, la siguiente diapositiva. Muy bien, vamos a ver lo que es la estructura del SARS-CoV-2. Vemos, ¿no? Tiene una apariencia circular, tiene una bicapa lipídica en su membrana. Nosotros en nuestras células también tenemos una bicapa lipídica. Es por eso que al virus se le hace muy fácil camuflarse, ¿no? Como si fuera una más de nuestras células. Su código genético es ARN mononuclear. Su código genético va a sintetizar diversas proteínas. Tenemos, por ejemplo, la proteína S, la proteína M, la proteína N, ¿no? La proteína E. La que nos interesa a nosotros, ¿no? Es la proteína S. ¿Por qué nos interesa la proteína S? Porque la proteína S de su superficie es la que se va a unir al receptor de la célula humana. Ahora, ¿cuál es el receptor de la célula humana? Es el ECA2, ¿no? Es una enzima convertidora de angiotensina. Ese es el receptor. Y en nuestro cuerpo, ¿dónde se encuentra ese receptor? Lo podemos encontrar, por ejemplo, en los pulmones, lo encontramos en los riñones, lo encontramos en células intestinales, pero ¿dónde hay mayor cantidad? Es en los pulmones. Es por eso que este virus ingresa y se va a los pulmones. Específicamente, se va a los alvéolos pulmonares. ¿Por qué? Porque ahí va a encontrar más cantidad de su receptor. Ya dijimos que su receptor es el ECA2, ¿no? Que se va a unir a su proteína, a la proteína S, ¿no? ¿Seguimos? Ahora, ¿cuál es la forma de contagio, no? Yo ya me infecté con el COVID-19, ¿no? La persona está infectada. ¿Cómo le puede contagiar a otra persona? Uno, a través de las gotículas que emite, y otro, a través de las fómites. ¿Qué son las fómites? Es decir, por ejemplo, ¿no? Este virus se contagia a través de las gotículas, dijimos, pero hasta 2 metros de distancia. Es decir, que estas gotículas pueden alcanzar una distancia de hasta 2 metros de distancia. Puede ser que yo haya estado más de 2 metros, entonces supuestamente no me voy a contagiar, ¿no? Si decimos que las gotículas alcanzan hasta 2 metros de distancia y yo estoy a más de 2 metros, supuestamente no me voy a contagiar. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si subo al ómnibus, ¿no? Y toco una superficie en la que han caído las gotículas de esta persona infectada, ¿no? Y yo lo toco. Y luego de haberlo tocado sin querer después, ¿no? Como yo no sé, después me agarro la cara, me sobo los ojos, ¿no? Me como una manzana de repente, ¿no? Sin saber que en las manos yo ya estoy llevando, ¿no? El COVID-19. Entonces, la forma de contagio es a través de las gotículas y a través de las fómites, ¿no? Superficies que hayan tenido contacto con el virus. Siguiente. A ver, vamos a ver lo que es la fisiología del COVID-19, ¿no? Primero, hablar del sistema respiratorio, ¿no? ¿Por qué es tan importante el sistema respiratorio, no? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Hacemos un recordar, ¿no? Por dónde entra el aire, las fosas nasales, sigue una trayectoria de la laringe, la tráquea, ¿no? Llega a los pulmones, a los bronquios, a los bronquiolos, y encontramos la unidad del sistema respiratorio, que son los alvéolos. En los alvéolos es donde se va a dar el intercambio gaseoso, ¿no? Es decir, ingresa el oxígeno y sale el CO2. A ver, sigue, la siguiente diapositiva. ¿Por qué es tan importante, no? ¿Por qué es tan importante el oxígeno? Mira, acá se da el intercambio gaseoso en los alvéolos. Dijimos que los alvéolos eran la unidad funcional del sistema respiratorio, ¿no? Aquí es donde se da el intercambio gaseoso. Se va el CO2, que es tóxico para mi cuerpo, e ingresa el oxígeno. El oxígeno, recuerden que todas las células de mi cuerpo, para que puedan trabajar, ¿no? Para que puedan cumplir sus funciones, requieren oxígeno. Entonces, aquí en el alvéolo ingresa el oxígeno y se va el CO2, que ya dijimos que es tóxico para nuestro cuerpo, ¿no? Siguiente. Aquí lo vamos a ver mucho más claro. Mira,
Esto, por ejemplo, ¿no? Es un gráfico del corazón. Imaginariamente, el corazón se ha dividido en 4, ¿no? Imaginariamente, el corazón está dividido en 4. En la parte izquierda del corazón encontramos sangre rica en oxígeno. Y en la parte derecha encontramos sangre con poco oxígeno. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que en la parte izquierda, la sangre rica en oxígeno va a ser bombeada a todos los órganos del cuerpo. La sangre rica en oxígeno va a ser bombeada a todos los órganos del cuerpo, porque ya dijimos que todos los órganos, que todas las células requieren oxígeno para que puedan cumplir sus funciones, ¿no? Por ejemplo, si es una célula del riñón, requiere oxígeno para poder filtrar la sangre y formar la orina, ¿no? Si es una célula del sistema nervioso, requiere oxígeno para poder hacer la transmisión nerviosa. En sí, todas las células de nuestro cuerpo requieren oxígeno para poder cumplir sus funciones. Entonces, el corazoncito va a bombear oxígeno, ¿no? Sangre oxigenada a todas las células del cuerpo. Pero de las células del cuerpo ya no va a regresar sangre oxigenada, ¿no? ¿Por qué? Porque las células del cuerpo solamente se quedan con el oxígeno. Y desechan, como producto de desecho, expulsan el CO2. Entonces, al lado derecho del corazón, va a regresar sangre, pero sangre ya con CO2. Y como es sangre con CO2, tiene que ir a oxigenarse. ¿Y dónde se va a ir? Se va a ir a los pulmones. No, se va a los pulmones a oxigenarse. Lo mismo, se va el CO2, ingresa el oxígeno, ¿no? Entonces esa sangre se convierte en sangre rica en oxígeno y vuelve al lado izquierdo del corazón. Y se vuelve a repetir lo mismo, ¿no? En cada latido cardíaco, ¿no? La sangre rica en oxígeno se va a los órganos, a los tejidos. De los tejidos, ¿no? Es expulsado el CO2. El CO2 se tiene que ir a los pulmones, ¿no? A expulsarse al medio ambiente y recoger oxígeno, ¿no? Siguiente. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el organismo, no? Cuando ingresa el coronavirus, el COVID-19, ¿qué es lo que pasa? Ya dijimos, ¿no? Que ingresa y va a buscar a su receptor. Ya dijimos que su receptor lo encontramos en varios órganos, pero ¿dónde se encuentra en mayor cantidad? En los pulmones. Especialmente, ¿no? Específicamente en los alvéolos pulmonares. Específicamente en los alvéolos pulmonares. Ahí se encuentra el receptor de este virus, ¿no? Es por eso que se va a ir. Entonces, acá tenemos un alvéolo, ¿no? Ya dijimos que el alvéolo es muy importante porque ahí se da el intercambio de gases, ¿no es cierto? Una estructura de este alvéolo es el neumocito tipo 2. El neumocito tipo 2, aquí encontramos el ECA2, ¿no? Y justo es ahí donde se va a unir la proteína S del virus. Lo malo es que cuando el virus ingresa y se multiplica, este neumocito 2 muere, ¿no? El virus ingresa, se multiplica, ¿no? Y este neumocito 2 muere. Obviamente el cuerpo va a querer defenderse, ¿no? Al intentar defenderse, va a causar una respuesta inflamatoria, ¿no? Al intentar defenderse, se va a causar la respuesta inflamatoria. Y esta respuesta inflamatoria es la que va a causar todos los signos y síntomas del COVID-19. Siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Un alvéolo sano y aquí tenemos un alvéolo infectado, ¿no? Ese es un alvéolo sano. Aquí se da una correcta difusión de gases, el oxígeno ingresa, el CO2 sale, ¿no? En cambio aquí encontramos un alvéolo que ya ha sido afectado con el COVID-19, ¿no? Ha empezado a atacar a los neumocitos tipo 2. El cuerpo se ha defendido, el sistema inmunológico ha mandado linfocitos para poder defender, ¿no? La infección. Y esto ha causado, ¿no? Esto ha causado una vasodilatación en el alvéolo, ha causado un aumento del exudado. Este exudado que vemos aquí es el que va a causar que no haya un buen intercambio gaseoso. Ya no es como aquí, ¿no es cierto? Aquí vemos que el exudado ya no permite que haya un buen intercambio gaseoso. El oxígeno ya no puede ser captado normalmente y el CO2 ya no sale tampoco con normalidad. Entonces, nos empezamos a intoxicar. Nuestras células de nuestro cuerpo nos siguen pidiendo oxígeno, ¿no? Pero por esta infección, por esta respuesta inflamatoria, tenemos dificultad para poder oxigenar a nuestras células, ¿no? ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas? Tos seca. ¿Por qué tos seca? Porque la infección se ha dado directamente
en el alveolo, en la unidad funcional del sistema respiratorio. Si la infección hubiese sido más arriba, ¿no? De repente en los bronquios, en el bronquiolo, hubiese sido una tos con flema. Pero como la infección es justamente en la unidad funcional del sistema respiratorio, es decir, en el alveolo, es por eso que causa tos seca, ¿no? La disnea, ¿por qué? Disnea significa dificultad respiratoria, ¿no? Dificultad respiratoria, ¿por qué? Porque ya no puede ser captado el oxígeno, ¿no? Hay una dificultad para captar el oxígeno. Y una IRA, ¿no? Una insuficiencia respiratoria aguda, justamente causada porque no hay un buen intercambio de gases, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas, no? Tenemos manifestaciones clínicas leves, moderadas y graves. Las leves y moderadas pueden ser tratadas en el domicilio. Las graves sí van a tener que ser tratadas en el hospital. ¿Cuáles son las leves y moderadas? Por ejemplo, la tos, ¿no? La tos seca ya dijimos, que es evidente, ¿no? La fiebre mayor de 38 grados centígrados. La fiebre siempre se debe medir con el termómetro, ¿no? No con la mano. No con la mano, sino siempre con el termómetro. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas graves? Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es la disnea, ¿no? La disnea, tu familiar, ¿no? Te va a decir, no puedo respirar bien. Y tú vas a ver que se agarra el pecho. ¿Por qué? Porque la disnea es la dificultad respiratoria, ¿no? Como si estuviera cansado. Como si dice, de repente corrido, así como cuando tú corres y te cansas, igual, lo mismo va a sentir, ¿no? Una dificultad respiratoria, un cansancio, una opresión en el pecho, ¿no? ¿Qué más? La hipoxia, ¿no? La hipoxia. Hay una disminución de oxígeno. ¿Y cómo se puede verificar eso? Por ejemplo, ¿no? Si tienes ahí un saturómetro, ¿no? Un pulsioxímetro, vas a ver que ha bajado la saturación de oxígeno, ¿no? La saturación de oxígeno normal es de 95 a 100. En estas personas, ¿no? Es menos del 95% muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿no? En el aire encontramos 21% de oxígeno, ¿no? En el aire encontramos muchos gases. Uno de ellos es el oxígeno. Y el oxígeno siempre es 21%. Y con ese 21% de oxígeno, nosotros saturamos de 95 a 100%, ¿no? Para nosotros es suficiente. ¿Por qué? Porque estamos sanos. Pero para una persona, ¿no? Que está con este problema respiratorio, ese 21% de oxígeno que encuentra en el aire no es suficiente, ¿no? Requiere porcentajes mayores de oxígeno a lo que encontramos en el medio ambiente. Es por eso que ellos, ¿no? Necesitan ser hospitalizados. ¿Para qué? Justamente para que le coloquen dispositivos, ¿no? Donde le puedan administrar cantidades mayores de oxígeno a lo que encontramos al medio ambiente. Por ejemplo, si nosotros dijimos que en el medio ambiente encontramos 21% de oxígeno y con eso nosotros saturamos de 95 a 100%, que es lo ideal, para ellos no va a ser suficiente eso, ¿no? Para ellos van a tener que administrarle 24% de oxígeno, 28% de oxígeno, 32% de oxígeno, ¿no? Según lo requiera, ¿no? Según lo requiera. Siguiente. Ahora, también, ¿no? Se ha visto que en algunas personas no tienen ninguno de esos signos y síntomas, no tienen tos seca, no tienen fiebre, ¿no? No tienen dificultad respiratoria, pero tienen anosmia. ¿Qué es anosmia, no? Pierden el olfato. Pierden el olfato. ¿Y por qué se puede dar eso? ¿Por qué? Porque a veces el virus, ¿no? Causa un daño directo en el bulbo olfatorio, ¿no? En los nervios olfatorios. Al ingresar, causa un daño directo en el nervio olfatorio. Pero esto, ¿no? Después de la infección, ¿no? Después que pasa la infección, esto va a regresar a la normalidad. Esto va a regresar a la normalidad. Siguiente. Bueno. Aló, Kiomi, activa tu micrófono, Kiomi, para escucharte. Ahí está. Les comentaba que vamos a continuar con la parte de un resumen sobre todo lo que hemos ido aprendiendo hasta ahora para consolidar la idea y lo importante que es conocer al coronavirus o al COVID-19. Agradecemos a Carmen por toda la información muy importante que nos ha brindado y quizás mucha información ha sido. Hemos podido identificar datos importantes que desconocíamos, ¿no?
se logra ver, ¿verdad? Sí, correcto. Vamos a recordar que Carmen nos ha mencionado algo importante sobre las rutas de infección, ¿no? Las gotitas que no podemos percibir, esas gotitas van a contribuir a la infección a través de la vía aérea. Y también las superficies. Nosotros normalmente tomamos todas las medidas de seguridad, pero en los focos infecciosos, los lugares más peligrosos son, por ejemplo, las manijas de las puertas, donde podemos contraer o no le damos importancia a la desinfección de superficies, al teclado de la computadora, a nuestras llaves o de repente a la cerradura de nuestras viviendas. Entonces, hay que analizar las rutas de infección para fortalecer y prevenir, ¿sí?, esa transmisión tan frecuente. Ahora ustedes han visto que el virus se encuentra a nivel de comunidad. Eso quiere decir que ya no me voy a contagiar si tengo un paciente COVID en casa necesariamente, sino solamente ir a donde hay aglomeración o donde hay, por ejemplo, los centros comerciales, los mercados, donde va a estar con bastante cantidad de afluencia de personas. Entonces, cada vez más, por eso las cifras están en ascenso. Al inicio de la transmisión del COVID-19 nos mostraba esta trayectoria. Nos decía que una persona COVID positivo podía contagiar a tres personas de COVID-19, ¿sí? Y esas personas seguían contagiando a 3 personas más. Es por eso que el incremento ha sido muy alto. Si vemos la realidad, hay muchas personas que para incorporarse ahora a sus trabajos están tomando la famosa prueba rápida, o PR, para poder iniciar sus labores, ¿no? Entonces, en las empresas están saliendo bastantes positivos, pero no están siendo informados al MINSA. ¿Eso qué quiere decir? Que las cifras que nos muestra el ministerio no son necesariamente las reales. Es por eso que vemos a nuestros hospitales colapsados, vemos un servicio de salud que ha caído hace muchas semanas atrás. Cuando tenemos personales de salud, como quien le habla y de repente mi colega que acaba de terminar su exposición, el riesgo de contagiar a nuestros familiares es mayor, ¿ok? Es mucho más alto. Es por eso que existen nosocomios o hospitales como la Villa Panamericana, por ejemplo, que salvaguarda a los familiares de sus trabajadores, indicando que deben permanecer 15 días trabajando dentro de la Villa Panamericana y solamente van a salir con una prueba rápida negativa a sus viviendas después de 15 días. ¿Sí? De esa manera, los nosocomios o hospitales están asegurando de que este coronavirus no llegue a casa a través de un personal de salud, un trabajador de centros de salud o de hospitales, sobre todo del área privada, ¿no? Del salud. ¿Quiénes son las personas más vulnerables para este virus, para este coronavirus? Recordemos que todos tenemos adultos mayores en casa, todos tenemos personas vulnerables. Aquella persona que está de los 60 años a más es una persona vulnerable porque se encuentra en la etapa de vida del adulto mayor. ¿Qué adulto mayor no padece alguna enfermedad crónica de fondo? ¿Ok? Y esta enfermedad crónica de fondo es la que conlleva que el virus se desarrolle con más fuerza y que el paciente pierda la vida en corto tiempo. ¿Qué otras personas son vulnerables? Aquellas personas que tienen un problema de CEA o de cáncer, personas con sobrepeso, personas con obesidad, que sufren de presión alta, de diabetes o alguna enfermedad crónica, ¿sí? Que puede ser la mayoría en adulto mayor, pero hay personas que hay un número elevado de personas con sobrepeso en nuestra sociedad. Sí, porque no hay una cultura de alimentación saludable. Como les mencionaba, entonces el coronavirus principalmente va a atacar a los adultos mayores. Si han pasado hoy casi 10.000 personas que han fallecido, 8.000 ya pueden haber sido 8.000 los adultos mayores. Quiere decir que los adultos mayores son los que están padeciendo más esta enfermedad y los que no están saliendo victoriosos a este virus. ¿Ok? Aparte de esto, hay factores contribuyentes para que yo desarrolle la enfermedad. Por ejemplo, el que tenga una nutrición no adecuada o una desnutrición. La diabetes, como les mencionaba, y las defensas bajas, ¿no? Nos va a conllevar a que el virus tome más fuerza en nuestro organismo y nos cause mayores lesiones.
¿Cómo yo identifico un caso sospechoso en el hogar, un caso sospechoso en algún estudiante o de repente algún familiar que no viva conmigo, ¿no? Como ha mencionado bien claro la licenciada, algunos síntomas que debemos tener en cuenta, ¿sí? Actualmente, una persona que tenga un problema respiratorio, ya nosotros que trabajamos en carpa de triaje diferenciado, o sea, tenemos contacto con posibles COVID, identificamos que cualquier persona que venga con dificultad respiratoria o con algún problema respiratorio es un posible caso sospechoso COVID en la actualidad. Si ustedes me preguntaban hace 3 semanas, no necesariamente, ahora sí. Ahora, toda persona que venga con alza térmica o fiebre, con dolor muscular, opresión de pecho, dolor de garganta, ¿sí? La tos, como bien han mencionado, una tos seca y que cuando tose genera un dolor de pecho muy fuerte, porque al no ver secreción, la tos genera un dolor y es constante, hasta el abdomen les duele cuando tosen, y la dificultad para respirar, es cuando sienten ese ahogo o de repente falta de aire. Al menos 2 de estos síntomas me pueden llevar a pensar que estoy frente a un caso sospechoso de COVID-19 o de coronavirus. Pero ¿cuáles son los síntomas bandera de esta enfermedad? Los síntomas bandera van a ser la fiebre o temperatura de 38 grados o más. Es importante que yo certifique la temperatura con un termómetro. Si de repente mi paciente tiene 37, 36, pero tiene otros síntomas, puede ser que también sea un COVID-19, pero que no está haciendo alza térmica. Pero la gran mayoría sí presenta estos 3 síntomas principales. La fiebre alta, la tos que venimos repitiendo, que es la tos seca, y la dificultad para respirar. Existe un aparatito que se llama pulsoxímetro que yo coloco en el dedo para poder ver la oxigenación, que bien ha mencionado mi colega, ¿sí? Ese aparatito o dispositivo médico me va a indicar que mi paciente, mi familiar, está saturando, así le llamamos la palabra saturando, oxigenando bien sus pulmones. Hay adultos mayores que de repente su saturación está por debajo de los 95, como nos ha mencionado, pero que ellos están normales, hablan, caminan. ¿Por qué? Porque los adultos mayores siempre tienen una saturación menor a la nuestra. Ya su basal o su normalidad no va a ser 95 a 100. Quizás de ellos va a ser 94, va a ser 93, es como si fuera para ellos 100%. ¿Ok? Entonces vamos a tener una clasificación de un COVID leve. Muchos de nosotros de repente hemos sido COVID-19, pero no hemos generado ninguna molestia. O sea, puede ser estos famosos, los COVID que han sido asintomáticos, ¿no? Hay una campaña de salud, les toman la prueba y sale positivo, pero jamás presentó ninguno de los síntomas antes mencionados. ¿Sí? Esa es una clasificación, el COVID asintomático. Pero existe un COVID leve en que va a presentar algunos de estos síntomas. Puede presentar tos, puede presentar ligero malestar, como una gripe de repente, pero sin secreción, una congestión nasal ligera y alza térmica. O sea que va a pasar como un proceso gripal, van a pasar 7 a 14 días y el paciente va a poder salir victorioso y de combatir y recibir y eliminar el virus sin ningún problema. Ese va a ser el COVID leve. Van a atacar solamente los síntomas. Si le da fiebre, van a tomar su pastillita para la temperatura alta. Y así sucesivamente para cada uno de los síntomas. Pero ¿qué pasa cuando ya los pulmones no funcionan bien? Ya vamos a estar frente a un caso moderado. ¿Qué está pasando en nuestra realidad? Y si yo les soy sincera, ¿qué va a pasar de acá a 2 semanas? Porque recuerden que acaban de salir las personas así desesperadamente a las calles. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí a 2 semanas y qué sigue pasando en la actualidad? Camas UCI no hay, no existen camas UCI ahorita disponibles. De repente en números y en un papel hay, pero en lo físico, ustedes han visto los mismos reportajes, llaman y no existen camas. Cuando un paciente necesita ser hospitalizado cuando tiene un caso de COVID moderado, cuando va a necesitar oxígeno, ese oxígeno que lo venimos escuchando durante varias semanas, venimos viendo cómo va a tener dificultad para llenar ese balón de oxígeno porque no hay un lugar donde de repente les puedan disponer o a cualquier hora el llenado de esos oxígenos. Entonces, hay mucha demanda de ellos.
¿Por qué un paciente llega a usar oxígeno? Es porque ese pulmoncito ya no está funcionando adecuadamente. ¿Quiere decir que si mi paciente o mi familia llega a caso moderado, necesariamente va a fallecer? No, no necesariamente va a fallecer. Si ese paciente tiene un cuidado en la hospitalización, debería salir con un tratamiento por la vía endovenosa, o sea, con un dispositivo que le genere que el medicamento ingrese directo a la vena. Ese paciente puede salir, puede recuperarse de esta enfermedad, pero va a necesitar de una hospitalización. ¿Qué está pasando en la actualidad? No solamente no hay camas UCI, sino que tampoco hay camas para hospitalizar a nuestros pacientes. Yo tengo la experiencia de haber tenido un familiar con COVID-19 hace ya mes y medio y de haber ido como un paciente a un hospital, pedir una cama, y me han respondido de la misma manera que está respondiendo a todos, que no tienen cama y que no tienen oxígeno. Entonces, es difícil afrontar esa realidad. Quizás yo he podido manejar a mi familiar en casa porque podría haber administrado medicamentos, pero hay muchos pacientes que en la actualidad tienen todos estos síntomas y que no pueden recuperarse porque no pueden recibir la administración de medicamentos por la vía que les estaba mencionando, ¿ok? Y el oxígeno, ¿no? Hay personas que les administran los medicamentos, pero que no tienen el oxígeno oportuno. Deberían de recibir de repente 3 litros de oxígeno por minuto, pero no le puede dar su familiar 3 litros porque ese oxígeno de repente se va a acabar en 6 horas. Entonces, esa desesperación de no conseguir el dispositivo es lo que de repente está generando el aumento de fallecimientos. ¿Qué otro síntoma va a aparecer en un caso moderado? Es el que en las placas que le sacan a los pacientes se van a observar cómo los pulmones están dañados, ¿sí? Que la respiración va a ser mucho más frecuente y mucho más acelerada, o va a haber dificultad para poder respirar. Entonces, estos tipos de pacientes que van a tener un COVID moderado, ¿sí? Van a necesitar sí o sí hospitalización, y es oportuna la hospitalización, no deberían terminar en un respirador mecánico. Como podemos observar aquí, ¿cuál es la complicación mayor del COVID-19? Es un síndrome respiratorio agudo, una neumonía, ¿sí? Y también puede generar, como había mencionado mi colega, que este coronavirus también puede dañar al hígado, también puede dañar a los riñones, ¿no? ¿Cuánto dura ese proceso de incubación de esta enfermedad? Aproximadamente de 2 a 14 días se va a desarrollar esta enfermedad. Entonces, es ahora el momento que nosotros tenemos que poner mucho más fuerza en la prevención del COVID. ¿Por qué? Porque en este momento que ha salido las personas a la calle, va a haber mucho más riesgo de contaminarnos. El lavado de manos, nuestras manos son nuestra principal fuente de defensa para prevenir esta enfermedad. El uso de las mascarillas, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. El no tocarse nuestros ojos, nuestra nariz y nuestra cara en general. El mantener la distancia de 1,5 metros a 2 metros. El hacer alguna actividad física, ¿ok? Y desinfectar todas las áreas de nuestro hogar de manera rutinaria, que se haga un hábito. Se dice que nosotros vamos a lograr superar esta pandemia cuando todos tengamos el coronavirus, ¿sí? Este se llama el efecto rebaño. Como ha sucedido con otras enfermedades, por ejemplo, como la influenza, por ejemplo, con otras enfermedades que tuvieron que tener casi toda la población para que el ser humano genere una memoria inmunológica. Pero eso quiere decir, y si autoanalizamos nuestro organismo, ¿estaremos preparados todos para recibir este virus? Estamos viendo que no, ¿no? Que hay personas jóvenes también que están sufriendo de esta enfermedad y que no están saliendo victoriosos, como hay adultos mayores de 100 años que han podido superar el COVID-19. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos mantener la cuarentena. Ahora ha cambiado, ya no tenemos la cuarentena que debemos no salir de casa, ahora nos han dicho que debemos de salir, pero de manera responsable. Prácticamente nos han dicho cada uno va a ser responsable del distanciamiento, de las medidas que ocupa. No debemos tocarnos, no debemos darnos la mano, no debemos darnos besos, por más mascarilla que tengamos no podemos darnos besos. ¿Sí? Tenemos que mantener la distancia y usar mascarilla todas las personas. ¿Qué pasa si hubiera un caso sospechoso en casa? ¿Qué pasa si
alguien, todos están bien, pero de la noche a la mañana empieza alguien a presentar alguno de los síntomas que he mencionado. De inmediato debe empezar a usar la mascarilla en casa hasta que sea descartado del COVID. Porque si hay niños, adultos mayores, gestantes o alguna persona vulnerable a su alrededor, puede desarrollar la enfermedad mucho más grave que el mismo paciente que se ha contagiado primero. Como les decía, uno de nuestros escudos protectores son nuestras propias manos. Entonces debemos de tener en cuenta que nuestras manos deben ser lavadas constantemente, ¿sí? Si yo tengo alcohol en gel, el alcohol en gel jamás va a reemplazar un lavado de manos con agua y jabón. ¿Cuánto debe de durar un lavado de manos? Aproximadamente 20 segundos, de 20 a 30 segundos, ¿sí? Yo tengo que humedecer, frotar el jabón, sea líquido, sea en barra, hasta generar esa espuma, porque la espuma va a ser la que va a encapsular a los microorganismos. Si yo me lavo, me mojo, me embarro con el jabón y me enjuago, eso no es lavarse la mano, ¿sí? Eso es esparcir todos los microbios por todas nuestras manos. Si yo no logro sacar espuma, no me estoy lavando la mano adecuadamente. Y el uso del alcohol en gel podría ser repotenciar nuestro lavado. Yo me lavo la mano, me seco y uso mi alcohol en gel para fortalecer o extender la protección de ese lavado correcto. Ahora, existen muchas marcas de alcoholes en gel. ¿Sí? Si yo ya estoy en un lugar, de repente en un vehículo, ¿no? No tengo un lavadero cercano, entonces tengo que usar mi alcohol o mi alcohol en gel, ¿no? Y tengo que realizar los mismos pasos que realizaría para lavarme la mano, tengo que realizar con el alcohol en gel, frotar por todas las hendiduras de nuestras manos, como lo haría con el agua y el jabón. Existen concentraciones de alcohol en gel, por ejemplo, al 70% y al 90%, ¿sí? Cualquiera de los dos podemos utilizarlo, pero el de 90 es un poquito fuerte. A algunas personas les genera irritabilidad, ¿sí? Entonces el de 70%, si lo utilizamos, también estaría correcto. Y no olviden, no compren alcoholes en gel en los mercados. Compren alcohol en gel en farmacias que tengan registro sanitario, porque ahorita están adulterando muchísimo el alcohol en gel, y inclusive su consistencia, el color, el olor, es idéntico al original, pero nada nos garantiza de que ese alcohol en gel esté cumpliendo la acción germicida, ¿no? Que esté matando a esos microorganismos. El uso de guantes. Muchas personas empezaron a salir porque el gobierno dispuso que todos salían a los mercados o a alguna entidad pública permitida con guantes. Nosotros tenemos la costumbre de siempre tocarnos la cara, tocar todas las superficies, aún así estemos con todo lo de este virus. Lo que tenemos que hacer es que no es recomendable el usar el guante, porque me ha pasado que he ido a un establecimiento donde despensas de repente verduras, y la persona que está atendiendo está con guantes y de lo que eran blancos, los guantes están de color naranja o color amarillo. ¿Será saludable? ¿Estará previniendo el COVID? No. Más aún si con ese guante se tocan el rostro, ¿sí? Nosotros involuntariamente nos vamos a tocar el rostro muchas veces, por eso se está recomendando ahora el protector facial o la mica facial para evitar el contacto de nuestras manos, que son vehículos donde se transporta el COVID, a nuestro rostro. Entonces no deberíamos de utilizar guantes, sino mejor lavarnos las manos o usar el alcohol en gel. Y las únicas personas que sí debemos usar los guantes son el personal de salud, porque van a interactuar, van a tener contacto con el virus directo y van a coger fluidos, ¿no? Sangre, orina, diversos fluidos que van a tener que tener interacción. Ahora, ¿qué pasa con la persona que sale con guantes? Cada vez que toca algo, debería de eliminar el guante y volverse a calzar un guante nuevo. Imagínense cuántos guantes gastarían a diario, porque nosotros que usamos guantes, cada paciente es un guante nuevo y un lavado de manos entre paciente y paciente. Entonces, ese es el procedimiento para usar un uso correcto de guantes. Dentro de las medidas de prevención, también tenemos el desinfectar nuestras frutas y verduras, ¿sí? Nosotros algunos pedimos delivery para evitar ir a los supermercados, pero igual, por más delivery que llegue, tenemos que desinfectar nuestras frutas y vegetales, ¿sí? Primero vamos a humedecer todas nuestras frutas o verduras y luego vamos a hacer esta concentración.
En 10 litros de agua vamos a echar una cucharadita y media de Clorox o de lejía y vamos a introducir o remojar por 2 minutos nuestras frutas y o verduras. Luego de pasar estos 2 minutos, vamos a enjuagar, nunca se consume directo, sino enjuagar las frutas o vegetales para poder recién prepararlas o para poder recién poder consumirlas, siempre con un enjuague profuso, con el caño a chorro para eliminar todos los restos de lejía. No sé si vieron en las noticias que hubo un caso de que hubo contaminación porque personas que estaban consumiendo la lejía, ¿sí? Porque escucharon que prevenía del COVID-19. La lejía es un elemento químico, un hipoclorito de sodio, que va a corroer, va a dañar, va a quemar nuestro tracto digestivo. No podemos consumirlo directamente. Has visto que son 10 litros para cucharadita media de lejía. O sea, la dilución es muy amplia. No deberíamos de ni siquiera sentir la lejía en los alimentos, pero sí va a cumplir el efecto de desinfección. Entonces, tanto los alimentos como las superficies deben ser desinfectados, porque esos son vehículos para el COVID-19. Debemos de realizar toda la limpieza de superficies. La mayoría de nuestros hijos, la mayoría de nosotros estamos mucho tiempo en la computadora, en la laptop. Y yo quiero llevarlos a la reflexión. ¿Cuántos de nosotros desinfectamos las superficies del lugar de trabajo? En este caso, nuestro teclado, nuestro mouse, nuestro escritorio. ¿Cuántos de nosotros desinfectamos? ¿Cada cuánto lo hacemos? ¿Sí? Deberíamos de desinfectar diariamente porque estamos utilizando y estamos teniendo contacto con otras áreas de nuestras casas, con todas las cerraduras. Entonces, es importante que utilicemos una dilución para poder desinfectar las superficies también. ¿Ok? Un dato importante sobre las lejías. Ahora que hay múltiples marcas de lejías, la lejía siempre debe tener un rótulo y un registro sanitario como todo insumo. Tiene que tener una fecha de vencimiento y cada lejía va a tener un etiquetado. Ese etiquetado me va a decir en qué concentración yo tengo que diluir. Una lejía Clorox de repente va a ser diferente la concentración o la dilución de otra lejía de otra marca, pero jamás debemos de comprar una lejía como esta, por ejemplo, ¿no? Es un envase de repente de otro insumo y le han puesto o le han pegado una etiqueta, una impresión que diga lejía. Esto, por ejemplo, no sería confiable para poder utilizarlo en nuestras superficies porque no nos garantiza que haya una desinfección. ¿Ok? También debemos de lavar con temperaturas un poco altas los trapeadores, ¿no? De los trapitos que utilizamos para poder limpiar las superficies, para que así mueran todos los microorganismos. Si yo quiero desinfectar cerraduras, si yo quiero desinfectar superficies, yo voy a cambiar la concentración. Ya no va a ser cucharadita y media en 10 litros, ¿no? Tiene que ser mucho más concentrado porque yo tengo que desinfectar porque ahí está el coronavirus, ahí está adherido, está almacenado, lo vemos viendo desde el inicio de la exposición. Entonces, en una cuchara de sopa, ¿sí? Ahí dice claro, una cuchara sopera, lo vamos a diluir en 2 tazas medianas de agua, ¿ok? Entonces voy a juntar 2 tazas y voy a echar una cuchara sopera. Lo ponemos en este dispositivo que da spray, ¿no? Y vamos a desinfectar todas las superficies. Vamos a ver todas nuestras cerraduras, de repente por dentro y por fuera las cerraduras, ¿sí? Debe ser esta concentración. ¿Por qué yo no puedo hacerlo más concentrado? Más concentrado para mayor muerte del coronavirus. No, porque si yo echo más hipoclorito de sodio o lejía, voy a corroer o voy a dañar ya van a dañar las chapas y pueden generar que se oxiden. Esta combinación de las 2 tazas de agua con una cucharada sopera de lejía no puede durar más de 7 días. Si yo lo preparé al día 8 ya no sirve, ya pierde su acción, ya lo tengo que eliminar.
y lo tengo que mantener lejos del alcance de los niños, por favor. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Como es transparente, a veces los niños, ha habido niños que se han tomado esta combinación porque lo hemos dejado cerca del alcance de ellos. ¿Sí? Cada etiqueta de lejía, por ejemplo, este es de Clorox, te va a indicar, según lo que tú quieres desinfectar, cómo le debes diluir, o cómo lo debes de diluir la lejía y en qué concentración la vas a necesitar para las diferentes casos que se presenten. Ahora quiero recalcar el uso de las mascarillas. Cuando ustedes salen a las calles, cuando ustedes logran salir, todos estamos saliendo por trabajo, vamos a encontrar a múltiples personas con diferentes tipos de mascarillas. Hay diseños de mascarillas, hay grosores diferentes, hay pliegues, hay algunos que ya utilizan personalizadas, ¿sí? Pero hay dos tipos básicas, una las de tela o las quirúrgicas descartables y otra que es el respirador N95. Ustedes que no van a tener contacto de repente con pacientes con dificultad respiratoria, con tos, que van a estar menos expuestos que el personal de salud, deben usar las mascarillas de tela, sí, pero que tienen que tener 3 capas internas, o si no, las mascarillas quirúrgicas que son descartables. ¿Qué significa que sean descartables? Que si yo lo utilizo en el día, yo debería de eliminar esa mascarilla, no la puedo usar durante una semana o hasta que se ensucie, no. La debo utilizar y la debo eliminar, porque ya el hecho de que yo salga y tenga contacto con otras personas, ya esa mascarilla está contaminada. ¿Qué pasa cuando yo de repente quiero protegerme más y me pongo el respirador porque me han dicho que esto protege al 95%? Como bien han mencionado mi colega, nosotros hacemos un intercambio, o sea, entra el oxígeno y nosotros botamos el CO2. Para nosotros usar este respirador es un gran sacrificio porque genera múltiples efectos secundarios. Uno de ellos es la cefalea o dolor de cabeza. Al no eliminar el CO2, porque el respirador es muy fijo, y sí, no permite que entre aire, pero tampoco permite que salga. Entonces, la inhalación del CO2 hace que nuestro organismo no se oxigene bien y finalmente terminemos con un dolor de cabeza severo, porque lo usamos durante muchas horas. Ese no es recomendable para las personas que no atienden pacientes con COVID. Solamente las mascarillas de tela o las mascarillas con 3 pliegues. ¿Ok? Ahora, dato importante. Yo que vivo en San Juan del Lurigancho, que es uno de los distritos que ahorita está en rojo, ya les puedo dar fe de que todos estos casos se dan. Así como se dan aquí, yo me imagino que lo han podido observar a nivel general de todo el Perú. ¿Cómo yo debo utilizar mi mascarilla? ¿Cómo tengo 20 de nota? Así, de esta manera. Me cubre la nariz y me cubre la boca. Y no existe un punto donde pueden introducir el COVID-19. ¿Cómo estoy encontrando de repente en los mercados con mayor afluencia cuando paso por un vehículo? Esto, la mascarilla como si fuera un collar, ¿sí? Por debajo del mentón. No me deja respirar, no me incomoda. Entonces, el ciudadano de a pie ya no se adapta aún al uso correcto de la mascarilla. ¿Cuál es el otro uso incorrecto? El usar la mascarilla que nos tape la boca y que no nos tape completamente la nariz. Basta que esto esté abierto, ya ahí está ingresando el coronavirus, con más mascarilla que hayamos usado. ¿Okay? ¿Cuál es la otra medida que he observado que estamos usando, la mayoría de personas que veo? Se compra una mascarilla de tela, ¿sí? Y la llevan, le cubren nariz y boca, perfecto, pero la llevan súper suelta, ¿sí? Entonces, por este orificio va a ingresar el COVID-19, por más que esté cubriendo boca y nariz. Acá hay otro caso incorrecto. Me cubre la nariz, me cubre bien toda la nariz, pero por aquí no me cubre el mentón. Entonces, al no cubrirme el mentón, puede ingresar por estos orificios a la boca o puede ingresar por estos orificios el coronavirus. Tampoco es la manera correcta. Y esta que es la más frecuente, se van a observar siempre, inclusive cuando pasan las noticias, la mayoría de personas en los mercados tienen la mascarilla de esta manera. Le tapan la boca, pero no tapan la nariz. Pero están usando mascarilla, pero no de la forma correcta. Entonces, una colocación correcta de mascarilla va a cubrir nariz y va a cubrir boca hasta
debajo de nuestro mentón. De esa manera vamos a garantizar y va a estar fija a nuestras mejillas. Vamos a garantizar que el COVID no ingrese a nuestro organismo. Entonces, ¿cómo debemos utilizar la mascarilla correctamente? Bien ceñida, bien pegada, y no se debe observar ni nuestra nariz, ni tampoco se debe observar nuestra boca cuando estamos utilizando. Y el lavado de manos, por supuesto. Ahora, yo usé mi mascarilla hoy día, llego a mi casa, ¿cómo me la saco? ¿Cómo la elimino? ¿Yo voy a coger de aquí? No. Voy a cogerla, me lo voy a modificar, me lo voy a pegar. No, ya no debo de modificar ni de tocarla porque ya está contaminada. Voy a coger la liguilla, voy a coger la otra liguilla y la voy a eliminar al tacho. ¿Sí? No voy a sacarme la mascarilla tocándola. No debería tocar nada de la mascarilla, solamente las ligas, y automáticamente debería lavarme las manos. Cuando tenemos pacientes COVID, de repente lo tenemos ahora, o hemos tenido algún familiar, Dios quiera que esté bien de salud, que ha tenido esta enfermedad. Es muy duro, es muy duro. Yo como familiar de un paciente puedo decir que es complicado, pero hay que tener medidas estrictas y hay que conocerlas, porque el personal de salud te las indica, pero de todas maneras debemos de reforzar. ¿Qué es lo que debemos hacer con un paciente que está aislado en nuestro domicilio por COVID-19 o por sospecha de COVID-19? Debemos procurar que ese ambiente tenga un baño independiente o que ese baño que va a utilizar ya no lo utilice nadie más, para evitar la contaminación, ¿sí? Para evitar que la siguiente persona que entre pueda contaminarse con el virus. El paciente tiene que usar la mascarilla, que debe ser la mascarilla quirúrgica o la mascarilla de tela que cubra nariz y boca. ¿Qué más? No debe tener contacto con las personas vulnerables, debe estar aislado, sobre todo con las gestantes, los niños, los adultos mayores, que ellos son los que son los más vulnerables, o los que tengan enfermedades de fondo. ¿Qué más? Siempre debe estar comunicado de preferencia con un teléfono móvil, porque el MINSA está monitorizando a través de teléfono a algunos pacientes para ver cómo va el avance de sus síntomas diariamente. La desinfección de su habitación debe ser con hipoclorito de sodio o con lejía. La puerta de la habitación siempre debe mantenerse cerrada. Si hay ventanas, sería lo ideal, debe encontrarse esa habitación ventilada, ¿sí? Y también debe tener un buen, correcto lavado de manos, de preferencia que dure entre 40 a 60 segundos en cada vez que amerite el lavado de manos. Los cubiertos y los platos del paciente con COVID-19, ¿sí? Deben de ser separados, ¿ok? O deben de no utilizar ninguna persona más. Debemos de separar o de rotular, ponerle una marca, ¿no? Y no combinarlos con los cubiertos de los otros comensales o de las otras personas que viven en la casa, ¿sí? Igual cuando desechamos la basura o los residuos del baño donde este paciente entra, deben ser en doble bolsa para evitar la contaminación. Y si voy a lavar la ropa, ¿sí? En la lavadora debe ser si tuviéramos la opción de esterilizar, sería genial, ¿no? O lavarla si no tengo lavadora, con agua a temperatura alta, ¿sí? Solamente una persona se va a encargar de llevarle las medicinas o de repente darle los alimentos por la puerta, ¿sí? Esa persona es la única que va a tener contacto con el COVID. No puede entrar otra persona más. Y la persona que se encargue de cuidarlo, que se encargue de brindarle los alimentos, no debe pertenecer a la población vulnerable. ¿Cuáles son los signos de alarma de un enfermo con un enfermo COVID-19? Vamos a tener en cuenta, si el paciente está con COVID, está con tratamiento, le han dado sus medicamentos, siempre le van a indicar que si presentara alguno de estos síntomas, ojo, ya no puede estar aislado, tiene que ir a pedir atención a un nosocomio. En este caso, ¿cuándo iría? El paciente está estable, está aislado y empieza a faltarle el aire, y es un signo de alarma. De repente empieza a ponerse de color morado, o los labios o la yema de los dedos se ponen azuladas o cianóticos, como nosotros lo llamamos. Si hay dolor de pecho y es un dolor constante que no para, es persistente, ¿sí? La dificultad para respirar y de repente
está medio letárgico, medio dormido o dificultad para mantenerse despierto. Eso quiere decir que ese COVID que de repente estaba estable en casa, estaba aislado, estaba bien, se está descompensando y necesita una evaluación médica de inmediato. ¿Qué debemos hacer si tenemos sospecha de COVID-19? Debemos llamar a la línea 113. Me consta porque he llamado yo, que es un poco complicado que te contesten, pero sí te llegan a contestar para reportar a los pacientes con COVID-19 y luego le hacen seguimiento al paciente para ver si está recibiendo tratamiento y mandan a personal de salud para que los evalúe y les dé su posible alta luego de los 14 días, según amerite cada uno de los pacientes COVID-19. Estas son las líneas que debemos de conocer todos y que están penadas si jugamos con ellas o llamamos de repente a hacer una consulta incorrecta, ¿no? El MINSA que les mencionaba es 113, los bomberos, que es el 116. Es importante decirle que los bomberos no trasladan pacientes COVID. Al inicio de la pandemia, los bomberos trasladaban pacientes COVID. En la actualidad ya no lo hacen porque se han contagiado muchísimos bomberos, inclusive han fallecido muchos de ellos. La policía, el 105, que tampoco transporta COVID porque también por la misma causa y no tienen las medidas de protección adecuadas. El SAMU, que sí traslada pacientes COVID, el 106, ¿sí? Se le llama el SAMU y se le dice, de repente yo tengo un familiar de 35 años que ahorita no tiene dificultad para respirar. Vivo en tal lugar, necesito por favor que vengan a verlo. Entonces, cuando llamo al 106, ellos es el sistema de emergencias a través de las ambulancias, se llama el SAMU. ¿Qué número debo de llamar? Al 106. Si hay una ambulancia cercana o pueden programar que venga una ambulancia, el SAMU se encarga de transferir a los pacientes a los diversos hospitales. ¿Ya? La línea mujer, si hubiera caso de algún maltrato, de una población vulnerable, la línea 100. Y si yo tengo e-salud, ¿no? Si yo tengo e-salud, yo puedo llamar al 117 o al 117 para poder reportar que soy caso sospechoso de COVID o que de repente tengo algún familiar con posible COVID o con ya diagnóstico confirmado COVID que te presenta alguna emergencia. Entonces, el MINSA 113, el SAMU 106 y el e-salud 117 son los que se encargan de monitoreo, de traslado de paciente o también de coordinar y hacer seguimiento a los pacientes con COVID-19. Si yo tengo o conozco de alguien o me pregunta a alguien, ¿qué pasa si un paciente muere en casa por este diagnóstico? Ya sabemos que estos pacientes no se van a velar, ya sabemos que estos pacientes los tiene que trasladar personal equipado y personal capacitado en este tema. Vamos a llamar al 113 para comunicar que ha fallecido o algún familiar que es por esta enfermedad. Entonces va a acudir un representante de su salud, del Ministerio Público, acompañado de la policía para poder hacer el levantamiento de cadáver. En la actualidad hay tanta demanda, hay tantos casos de estos que quieren incinerar a sus familiares, pero por día están incinerando 6 personas. Y ustedes ya hemos visto cuántos están falleciendo aproximadamente al día. Entonces es un poquito complicado. La mayoría opta por el entierro, ¿sí? Que solamente dejan entrar 5 personas a una distancia por lo menos de 5 metros. No se pueden acercar en el entierro de sus pacientes. Es con mucho estricto cuidado, ¿sí? Casi no dejan, de preferencia no permiten que vaya ninguna persona vulnerable. Dejan entrar 3 personas a 6 y a una distancia. Prácticamente no se acercan al ataúd, ¿no? Solamente acompañan a la carroza, pero no se acercan al ataúd. Ahora, va a venir un equipo preparado para el levantamiento de cadáver, ¿sí? Que es un equipo humanitario de recojo de cadáveres, que si el paciente tiene CIS, lo debe afrontar económicamente el CIS, y si el paciente tiene otro aseguramiento, lo va a optar de repente el e-salud o el CIS, depende. Recordemos que está prohibido hacer velorios, ¿sí? De pacientes COVID por el riesgo de infección, y también
los incineran o de repente los entierran, pero con la menos posible aglomeración de gente. Por ejemplo, acá hay un hospital que en este caso es cercano al domicilio, que es el Hospital de San Juan del Lurigancho. Existen hospitales como el Loaiza, existen hospitales como el 2 de Mayo. Sabemos que están colapsados, pero tienen líneas de ayuda. O sea, tienen números a donde nosotros podemos llamar y verificar, ¿no? Yo no lo quiero llevar a mi paciente porque sé que de repente no hay cama o no me lo van a aceptar. Entonces, yo me puedo comunicar al número y preguntar si es que de repente hay disponibilidad o me pueden dar el dato de algún hospital que pueda recibir o que hayan aperturado mayor cama. Entonces, si yo estoy en alguno de estos distritos, ¿sí? Por ejemplo, si estoy cerca a San Isidro, Miraflores, Lince, Jesús María, Pueblo Libre, San Luis y todos los que figuran en esta diapositiva, existe una línea que pertenecen a la DIRIS Lima Centro, ¿ya? Y también las DIRIS son tan buenas, efectivas, en el sentido de que si tu distrito no pertenece a la DIRIS Lima Centro, te dan el número de tu DIRIS, de la DIRIS que tú perteneces. Entonces pueden ustedes llamar a estos dos números y decir, de repente yo vivo en un distrito que no figura aquí, ¿no? ¿A qué DIRIS puedo llamar? ¿Me podría brindar el número de las DIRIS? También te lo pueden proporcionar. Pero por lo pronto me han contestado estos números, por eso los puedo proporcionar, que es el 943 9070 913, y el otro número de consulta para informar sospecha de COVID o para informar que estás con síntomas o ya tienes el resultado positivo, es el 943 970 644. Podemos llamar. Si mi distrito no pertenece a la DIRIS Lima Centro, la DIRIS te da el número, te puede proporcionar el número de la DIRIS a la que tú quieras llamar y la persona que se encarga del seguimiento con COVID-19. Bueno, ha sido muy gratificante poder brindarles esta información. Quien les habla trabaja de esta manera actualmente en la primera línea, afrontando el COVID-19 en un triaje diferenciado, recibiendo a todos los pacientes con sintomatología. Trabajamos un médico, un personal de laboratorio, un técnico de enfermería y una enfermera para poder realizar los procedimientos, identificar si estamos frente a un caso de sospecha de COVID o un posible COVID-19. Siendo sinceros, las pruebas rápidas están agotadas a nivel nacional. Hay en algunos lugares, están llegando de nuevo un nuevo lote de pruebas rápidas, pero la mayoría de pacientes con sintomatología respiratoria, ya los médicos están iniciando todo el tratamiento de COVID-19. Día a día les comento que de lo que antes atendíamos 10, 20 pacientes, se ha incrementado o ha duplicado la afluencia de gente al establecimiento. Creo que a nivel general eso va a ir en aumento. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta para la licenciada Carmen o para mi persona acerca del tema. Bien, en principio, agradecer la disertación tanto de la licenciada Kiyomi del Pilar y también de la licenciada Carmen Laura Mandari Custodio, ¿no? Quien han tenido de darnos a conocer bien toda la sintomatología que se tiene acerca del COVID-19, aparte de trabajar en primera línea, como se menciona, conocen todo el proceso, y ha sido muy didáctico la forma de explicarnos la prevención que debemos adoptar todos los docentes y alumnos, ¿no? Sobre todo inculcar también a nuestros alumnos para que ellos tengan el cuidado respectivo y no contagiarse de este virus que es muy multiplica rápidamente, ¿no? Bueno, seguramente algunos docentes desean formular alguna pregunta. Adelante con los docentes, por favor. Levántela. A ver, mientras van pensando la pregunta los docentes,
Voy a formular yo proponerles una actividad antes de terminar. No sé si podrían activar sus cámaras para poderles hacerle un pequeño demostración de los pasos de lavado de manos, si podían seguirme conmigo para que no lo olviden y sepan que sus manos es el primer escudo frente a este coronavirus. Si pudieran abrir sus pantallas, sería genial para poder hacer ese pequeño taller que les va a servir y no lo van a olvidar. ¿Sí? Excelente, okay. Excelente, veo, los estoy observando. Muy bien, excelente. Listo, muy buenas tardes con todos, de nuevo, qué gusto verlos. Listo, vamos a empezar entonces, ¿sí? Todos, si tenemos de repente alguna joya, alguna pulsera, el primer paso para hacer nuestra actividad es sacarnos todas las joyas que tengamos, ¿sí? Vamos a hacer como si estuviéramos frente a un caño, ¿ya? Y si estuviéramos frente a un jabón líquido o jabón de barra. Entonces, todos me van a seguir. Yo tengo mis manos, ¿sí? Tengo mis uñas cortas, no tengo las uñas pintadas. Si hoy día alguien está con las uñas pintadas, no importa, está perdonado. Pero a partir de hoy día, vamos a cortarnos las uñitas y despintarlas. ¿Por qué? Porque ahí se queda el COVID, así que no nos vamos a olvidar. Entonces, el primer paso que vamos a seguir es tener las manos libres de joyas. El segundo paso va a ser, ¿sí? Humedecer. Supuestamente nos estamos mojando las manos. A ver, ¿todos nos mojamos las manos? Excelente, recibimos. Iniciamos. El primer paso para lavarnos la mano es llenarnos la mano de jabón o el jabón de barra, ¿no? Y luego vamos a empezar 5 veces cada paso. Palma con palma. ¿Sí? ¿Me siguen? Muy bien. Palma con palma. Excelente, los estoy viendo. A ver, sí, muy bien. Eso. Voy a lavarme también el dorso de la mano. ¿Sí? Dorso con palma. Excelente. Listo. 5 veces. Recuerden que son de 20 a 30 segundos. El otro dorso. Recuerden que tenemos 2 manos. El otro dorso, excelente, lo están haciendo magnífico. Luego viene los entrededos o entrelazados. ¿Quién se lava los entrededos? Vamos a analizar cómo lavamos los entrededos. 5 veces. Luego vamos a abrazar, ¿no? Así, colocamos mano con mano y abrazamos nuestros deditos. Ese paso se llama los nudillos. Abrácense esos dedos, todos estos nudillos, nudillo por aquí, nudillo por allá. Vuelvo a abrazar y vuelvo a hacer los nudillos, limpio todos los nudillos. ¿Qué sigue después de ese paso? Nunca me los lavo, no, sí se los lava. Las yemas, esas yemas de los dedos, que están cortas las uñitas, las voy a frotar en la palma de mi mano, 5 veces también. Yema de los dedos en la palma. A ver, doy de forma circular 5 veces. Voy a mi otra palma. No se olviden que tenemos 2 manos. 5 veces. Otra vez. Ahora un dedo importantísimo. ¿Quién me dice el dedo más importante que tenemos? El dedo pulgar. Excelente, el que siempre nos olvidamos. Abracen a su pulgar. Muy bien, agradezcanle que gracias a él podemos escribir en nuestro celular muchas cosas. Muy bien, 5 veces. No te olvides que tienes otro pulgar, ¿ok? 5 veces frotamos el dedo con el pulgar. ¿Quién me dice? Me falta la olvidada. ¿Quién será la olvidada? El dedo índice. La olvidada es la muñeca. Nadie se lava la muñeca. 5 veces a la olvidada. No se olviden, a partir de ahora ya no va a ser la olvidada. Ahora va a ser la muñeca. Y continuamos la otra mano. 5 veces también. Luego de que mi mano ya debe estar llenita de espuma, yo voy a pasar a enjuagarme. ¿Cómo me voy a enjuagar? ¿Así? No. Una mano, me enjuago, me saco toda la espuma y luego la dejo y continúo con la otra mano. Le quito toda la espuma y luego me quedo con las manos limpias. Nunca me voy a enjuagar así, porque se malogró todo lo que hemos hecho. Me enjuago mano por mano. Y de esa manera yo voy a garantizar
que he tenido un correcto lavado de manos, que he logrado los 20 o 30 segundos y que de esa manera voy a generar que mis manos me protejan del COVID-19, que es lo ideal. Lo ideal es que nuestro destino, nuestra primera protección esté en nosotros mismos y está en nuestras manos, como bien lo estamos mencionando. ¿Qué les ha parecido? ¿Alguno de ustedes quiere repetirlo conmigo? ¿O ha quedado claro? ¿Les ha gustado? ¿Qué les ha parecido? Muy bien, bien práctico. Excelente, excelente entonces, muy amable, muchas gracias. Estoy muy contenta porque los he visto, los he conocido y han participado activamente de lavado de manos virtual. Lo vamos a practicar. Muchas gracias. Bien, gracias, licenciada Kiyomi. Más bien, las preguntas, seguramente. Bien, hay mascarillas que son reutilizables, digamos así, yo creo que N95. ¿Se puede desinfectar con alcohol? ¿O cuál es su uso? ¿Cómo se debe reutilizar? ¿Cómo se guarda o qué debemos hacer con la mascarilla N95? La N95 es una mascarilla que puede durar hasta 7 días si no eres personal de salud. Debe ser almacenada en una bolsa de papel, no en una bolsa de plástico. Debe ser almacenada en una bolsa de papel y sellada. ¿Qué debemos hacer? No debemos echar agua, alcohol, ni ningún producto químico porque le malogramos el filtro. Entonces, si yo le malogro, la humedezco, ya no me va a proteger al 95%. Ya su protección va a bajar y ya no va a cumplir ese factor de protección como debería ser. La N95 en la actualidad ya no debe durar más de 7 días y debe ser guardada en una bolsa de papel. No puede ser en una bolsa plástica porque los poros se dañan. ¿Sí? Las mascarillas de tela, las que usan y las que son lavables, deberían ser lavadas a diario. Y cada 15 días deberíamos de cambiar de mascarilla. Si yo salgo constantemente a la calle, deberíamos de cambiar con menos rango de tiempo, ¿no? Salgo hoy día con mi mascarilla de tela y la debo de lavar para poder utilizarla mañana, porque si yo la utilizo sin haberme lavado, me estoy contaminando porque estoy adquiriendo los virus que recibí el día anterior. ¿Sí? Y la descartable hemos dicho que se elimina, no se vuelve a reutilizar. Actualmente esas mascarillas en las farmacias grandes están, creo que 50 céntimos a un sol, han bajado mucho. Al inicio sí estaban pues los precios por las nubes, ahora ya han bajado por la cantidad de demanda. Bien, una segunda pregunta es, algunas empresas han establecido, por ejemplo, unos rayos ultravioletas, ¿no? Que yo lo vi bastante novedoso. No sé si eso eliminará los virus, las bacterias que hay en el medio ambiente. No sé qué experiencia podrían contarnos al respecto sobre los rayos ultravioletas. Sí, los rayos ultravioleta han sido probados en las grandes potencias. No hay estudios concluyentes, pero tienen alguna efectividad germicida, o sea, mata algunos virus, pero no hay estudios que digan que mate al coronavirus. Que mate algunos virus no significa que pueda matar el coronavirus. ¿Contribuye a bajar la carga bacteriana? Sí, va a ayudar a esos ambientes, pero no necesariamente nos va a prevenir total del coronavirus. Correcto. Bien, damos pase, por favor, a los docentes que puedan formular sus preguntas. Adelante, por favor. Buenas tardes. Yo quería hacer una consulta. Sí. Con respecto a, para desinfectar la planta de los calzados, cuando uno llega de haber salido a hacer compras, por ejemplo, está bien que sea el agua con lejía, como se indican en las noticias, o puedo yo echarle alcohol en spray a las plantas de los calzados y lo dejo limpio afuera de la casa hasta que se seca y luego lo puedo usar al siguiente día. Pero quiere decir que ese zapato va a ser solamente para salir a la calle. ¿Está bien así? Sí, en realidad hay dos maneras de desinfectar los zapatos, el calzado. Por ejemplo, si vamos a ir a un establecimiento, hemos visto que nos ponen una bandeja que tiene concentración de lejía, la pisamos y luego pisamos un trapeador seco para evitar ensuciar. Eso es válido para lugares donde vamos a entrar y salir, pero en nuestro hogar, ¿sí? En nuestro hogar
no podemos hacer ese procedimiento. Lo ideal es dejar el calzado en la puerta, como lo está mencionando usted. Con el calzado que salimos, debería ser solo un calzado, ¿no? Con el calzado que salimos a hacer las compras o salimos de casa, ese calzado no debe entrar a nuestro hogar, debe quedarse ahí. Y antes de sacarnos el calzado deberíamos desinfectar con una solución de lejía, no alcohol, de preferencia debe ser lejía, porque tiene una capacidad mayor, es de más amplio espectro para matar al virus, más que el alcohol. El alcohol nos ayuda así en nuestras manos, ¿sí? Y no nos podemos echar lejía en nuestras manos, por eso tenemos que utilizar alcohol. Pero en nuestro calzado sí podemos utilizar la lejía. Entonces es mejor desinfectar el calzado que vamos a utilizar para salir con lejía y dejarlo ahí, porque siempre entramos a casa o tenemos una reja o alguna puerta anterior, ¿no? Pasamos ese primer filtro, desinfectamos de todas maneras y lo dejamos en nuestra puerta, no ingresamos a nuestro hogar. Buenas tardes, señorita Kiyomi. Yo quería preguntarle, en primer lugar, usted nos aconsejó algo de las mascarillas, pero hemos visto que en las tiendas comerciales están vendiendo mascarillas que dice que duran un año, unas mascarillas negras. Yo no sé hasta qué punto es cierto eso. Y lo otro es que nos están diciendo de que podemos usar eso que parece una mica que tapa toda la cara, para cubrir toda la cara, ¿hasta qué punto es factible? Y lo tercero es que estoy viendo a muchas personas que están usando como unos mamelucos, ¿no? ¿Eso es evita o no evita? Quisiera que usted nos aconseje de esos importantes. Ya, excelente, claro que sí. La Eco Silver es la mascarilla que usted me menciona que dura un año. Yo tengo la Eco Silver, les comento. La Eco Silver dice que tiene 5 capas y tiene, se ha comprobado que tiene la capacidad de matar al coronavirus y a otros virus. Tiene acción germicida, captura al microorganismo y evita que ingrese. No nos sofoca como la N95, pero la Eco Silver puede durar un año porque es lavable, pero siempre y cuando no la use yo. Por ejemplo, yo que tengo contacto con COVID, mi Eco Silver no me va a durar un año, me va a durar 6 meses nada más, porque yo la voy a lavar con mayor frecuencia. ¿Qué pasa con la Eco Silver y por qué no la he mencionado? Porque su costo es bastante elevado, ¿sí? Una mascarilla que dura un año pasa los 100 soles cada una de las mascarillas. Como no es muy comercial, es por eso que no tocamos esa mascarilla, pero sí hay un estudio de fondo de la Eco Silver. Si ustedes googlean, ponen Eco Silver, existe la mascarilla. La tengo, es una mascarilla que viene con todos los certificados de calidad de la FDA, o sea, quiere decir que para lanzar a esa mascarilla ha pasado un estudio científico comprobado de que es eficiente y es eficaz ese producto. Sí sirve la Eco Silver. Pero no es asequible a todos, pues es un poquito elevado su costo. Pero sí hay un estudio de fondo y sí garantiza que los 12 meses de uso evita que se contaminen del coronavirus siempre y cuando lo usemos bien herméticamente. Sí existe esa mascarilla. Ahora, respecto al protector facial. El protector facial ahora el Ministerio y también de Salud y el gobierno ha dicho que todos debemos salir con el protector facial. Existen muchos grosores de protector facial y han ustedes de repente podido ver que hay protectores faciales de 3 soles, de 5 soles, de 15, de 20, o sea, hay bastantes precios. Inclusive las librerías, las marcas de librerías Artesco y qué sé yo, de micas han sacado también protectores faciales. Cuando ustedes compren un protector facial, como mínimo el grosor debe ser de 400 micras, 400. Si es de 200, de 300, ese protector no sirve. ¿Por qué? Porque al ajarse o al doblarse ya va a ser fácil de que se rompa y de que pueda ingresar el coronavirus. Ese protector que usamos nunca va a reemplazar a la mascarilla. Entonces va a ir adicional como un complemento para protegernos encima de la mascarilla. Quiere decir que si yo uso el protector o la mica protectora transparente, yo no garantizo de que si no uso mascarilla que no me dé el COVID. No lo garantizo. ¿Para qué se usa el protector y por qué es importante utilizarlo? Es porque nosotros nos tocamos la cara constantemente. Muchísimo. Me ha pasado. Yo usando el protector me doy cuenta que me toco con el protector.
y involuntariamente, sin darnos cuenta. Entonces, ese protector va a evitar que nos toquemos los ojos, que nos toquemos la nariz, que nos raquemos el cabello. Para esa función va a cumplir, como un complemento de protección a los anteriores, a la mascarilla. Entonces, yo uso protector facial, ya no es necesario que use los lentes, ¿no? Porque me va a proteger toda la visión. Si uso lentes y protector, voy a bajar la capacidad para poder visualizar. Ahora, sobre los mamelucos también nos había preguntado. Sí, ahora he salido y he encontrado múltiples personas con el mameluco. En primer lugar, nosotros utilizamos mamelucos descartables. ¿Qué quiere decir? Me dan el mameluco hoy día, yo lo uso, atiendo pacientes con COVID y lo boto. ¿Sí? Lo boto. Pero ahora el mercado ha lanzado mamelucos lavables, ¿no? Yo creo que por ahí va la pregunta. El usarlo y llevarlo a casa y lavarlo. Si yo llego a casa y me saco los zapatos para no contaminar mi vivienda, yo debería sacarme también el mameluco en la puerta, ¿sí? Si fuera descartable, eliminarlo, y si es lavable, ponerlo en una bolsa que identifique que es una prenda contaminada, y lavarlo después, si es posible, al día siguiente, dejarlo amarrado en la puerta y lavarlo al día siguiente, que pasen 24 horas y la carga viral disminuya, y lavarlo solo, no combinarlo con ninguna prenda, con ninguna otra ropa que pueda contaminarse, ¿sí? Ahora hay que tener en cuenta que hay múltiples modelos de mamelucos. Hay mamelucos que te dicen que sirve para ser lavado, pero hay otros que no. Que van a prevenir del coronavirus totalmente, no está comprobado. De que nos da una protección, nos sentimos más protegidas porque nos cubre casi todo el rostro, sí nos va a proteger. Pero hay que hacer el lavado adecuado de este mameluco para que no sea un elemento contaminante para nuestro hogar. Sí. No sé si está clara la idea. Sí, gracias, señorita. Señorita, una consulta. ¿Me permite? Claro que sí. Buenas tardes, soy el profesor Daniel Cóndor. Lo que pasa es que estoy asesorando a un centro comercial. Si bien es cierto, en la segunda fase de la reactivación económica se dio una ampliación para todos los centros comerciales. Pero lo que hemos estado observando en esos días que se ha estado haciendo las pruebas a los asociados, un 40% de los asociados ha salido positivo. Y ahora lo que se está, nosotros estamos revisando la norma, dice que esos asociados tienen que estar en cuarentena 15 días, para luego volver a sus labores, ¿no? Ahí en los centros comerciales haciendo comercio. Y ahora no sé qué tan factible será que esas personas puedan volver a laborar, ¿no? Dentro de los 15 días, podría darnos un alcance acerca de si es factible, sí o no, ¿no? Claro que sí, excelente pregunta. Miren, en la realidad existe una normativa de centros comerciales, de mercados, que es la 011, que el Ministerio y el gobierno la lanzó hace muy poco cuando se iba a reactivar la economía. Esa normativa nos dice que todos los trabajadores, el 100% debe ser tamizado con una prueba rápida para poder iniciar la atención al público. Sí, como a usted le ha pasado, en muchos establecimientos, más del 40% están saliendo con prueba rápida positiva. Tienen que pasar las 2 semanas o los 14 días. Mientras tanto, ese puesto o esa galería o ese lugar puede trabajar otro familiar que esté asintomático y que pase la prueba también para evitar que se perjudique esa familia. Pero el paciente que sale positivo de ninguna manera puede trabajar hasta que pase los 14 días y se encuentre sin ningún síntoma que hemos mencionado hoy día. Sin que no esté con tos o que no haya hecho fiebre, porque si todavía de repente presenta alguna sintomatología, por más que pasen los 14 días, no se va a reincorporar, ¿sí? Lo ideal sería una prueba control a los 14 días para poder incorporarse, y si no fuese así,
que no presente ningún síntoma y que pase de 2 a 3 semanas como mínimo para poder incorporarse a sus labores. Bien. Muchas gracias, señorita. Sí, para leerle una pregunta de un profesor que no puede activar su micrófono, manifiesta, falla, puede salir negativo, dice, en la prueba rápida, y tener los síntomas, malestar general, dolor de cabeza, fiebre, esa es la pregunta. Sí, la acabo de ver también. Gracias, sí. En realidad, pregunta muy interesante también. La prueba rápida nos va a indicar si hay una memoria inmunológica en nuestro organismo. Quiere decir si el virus se está desarrollando o ya está terminando de irse de nuestro organismo. Hay momentos, por ejemplo, en los primeros días que yo ya estoy contagiando, ya presento síntomas, pero que nuestro cuerpo recién está empezando a defenderse. Esos días, si yo me tomo en esos días la prueba rápida, posiblemente salga negativo. Eso no quiere decir que yo sea, y esos son los falsos negativos, ¿no? Son las pruebas rápidas o que no dan un resultado certero, porque el paciente continúa con síntomas o a los pocos días continúa con dolor de cabeza, con dolor muscular, inclusive hace fiebre. Entonces, lo que se recomienda es volver a tamizar o volver a recibir una prueba rápida y posiblemente ese paciente salga ahora sí positivo. O una prueba molecular o un hisopado, ¿sí? Que es una prueba mucho más certera para identificar que el coronavirus está en su organismo con mucha más efectividad. Entonces, ¿algunas pruebas rápidas fallan? Sí fallan. Lo que se aconseja en esos casos, si hay síntomas, es una prueba molecular o un hisopado, que es un procedimiento diferente a la prueba rápida, ¿no? La prueba rápida nos sacan una gotita del dedo y sale instantáneo el resultado. La prueba molecular nos introducen un hisopo a través de la boca y a través de la nariz, y el resultado dura en salir de 3 a 5 días. Y no lo realizan en cualquier lugar, lo mandan la muestra al Instituto de Salud y ellos nos mandan el resultado de manera virtual. Sí. Sí podría ser un COVID, si ha salido con prueba rápida negativo, sí podría ser un COVID positivo que de repente recién va a presentar en nuestro sistema inmune la enfermedad. Bien. Gracias. Buenas tardes, una consulta, disculpe. Le saluda al profesor Michael Palacios. Desde el día 0, ¿cuántos días dura el tratamiento? ¿Y cuántos días permanece el virus en el cuerpo? De tal manera que se pueda decir que ya salió el virus del cuerpo. Ya. Se dice en la actualidad que hay personas que pueden tener el virus hasta 14 días, no es lo normal, pero hay personas que se han encontrado estudios en las potencias que han habido, que hasta 42 días el paciente va a quedar convaleciente, puede presentar algún síntoma que no va a ser crónico. Pero en los primeros 14 días es donde va a ser la fase crítica, ¿no? Es donde va a desarrollar los síntomas, donde de repente va a necesitar de los medicamentos para poder combatir ese virus. Si yo me contagio hoy, ¿sí? Yo me contagio hoy, los síntomas no van a empezar hoy, van a empezar de acá a 5 días todavía. Pero ya yo en 2 días, sin tener ningún síntoma, yo ya empiezo a contagiar, sin toser. Así estoy hablando con mis familiares, ¿no? De repente me estoy riendo, carcajadas, y yo ya estoy contagiando en el día 2 de infección. Pero a partir del día 5, ¿sí? Yo ya me empiezo a sentir mal, empiezo a dolor de cabeza, la fiebre, empieza la tos, el dolor de pecho, de acá a 5 días. Pero los 14 días, si ya pasamos los 14 días de infección, ¿sí? Y hemos tenido síntomas leves, quiere decir que la enfermedad la estamos pasando tranquilamente, entre comillas, ¿no? Pero si de repente estamos en el día 5, empezaron los síntomas y fueron agresivos de un momento a otro, me empezó a faltar el aire, quiere decir, si yo estoy en el día 5 recién de la enfermedad y estoy con síntomas muy graves, quiere decir que a los 14 me puedo complicar, porque recién estoy en el día 5, ¿sí?
Los pacientes que hacen dificultad o COVID moderado, el día 5 y 6 son los más críticos. Se empiezan con la sintomatología bastante agresiva. No sé si han escuchado algún familiar por ahí o algún conocido que estaba bien y de un momento al otro empezó a faltarle aire y falleció. Así fue brusco la aparición de los síntomas. ¿Sí? Ese paciente que de repente tuvo ese cambio brusco de sintomatología, ya hace 2 o 3 días antes ya empezó a contagiar ese COVID a sus familiares. Es por eso que se propaga rápidamente. Muchas gracias, señorita. Muy claro. Pues, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Me permite hacerle una pregunta? Claro que sí. Mire, si tengo los síntomas leves, ¿a partir de qué tiempo yo podría hacer ejercicios cardiovasculares? Y tengo los síntomas leves. Después de los 14 días. ¿No es recomendable en el tratamiento? No, cardiovasculares. Si hablamos de cardiovasculares, vamos a ejercer bastante actividad física. ¿Sí? Yo entiendo como cardiovasculares que son actividad que me va a generar esfuerzo. Y si hay distrés respiratorio, si hay tos, eso me puede no ser favorable, sino perjudicial para la evolución de la enfermedad. Después de que yo bajé los problemas respiratorios, no tengo dificultad, he pasado los 14 días y me siento más estable, la actividad física ahí ayuda. ¿Sí? Porque yo ventilo mejor, elimino mejor, entra más oxígeno, elimino más CO2 porque estoy haciendo actividad física. Entonces, como que hago que mis pulmones que recibieron un daño se vayan reconstituyendo, se vayan oxigenando. Pero si mi pulmón está débil y encima le doy más esfuerzo, ahí puedo generar un daño. Porque hago carto cuando hago una actividad muy fuerte. Es por eso que los pacientes que usan ventilador o pacientes que de repente tienen un problema de COVID, llegan a usar oxígeno, después tienen que recibir una terapia respiratoria, ¿sí? Por una rehabilitación respiratoria durante algunos meses, porque quedan mal esos pulmones. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacerle una consultita, es con respecto a la limpieza. Mire, yo tengo un impermeable que le dicen mandil, tiene capucha, tiene todo. Y a la hora que yo voy a salir o voy a ir al banco a cobrar o al mercado, que lo hago muy rara vez, los zapatos, como usted bien lo ha dicho, lo dejo en la puerta. Y el impermeable lo llevo al patio y lo cuelgo y le echo alcohol. Está bien como estoy haciendo porque es impermeable. Y ya la ropa lo cubre todo porque es más abajo de la rodilla y bueno, me pongo botas y evito eso, ¿no? Pero el zapato siempre lo dejo afuera. Tengo una bandeja con lejía y un paño y después un trapeador donde voy a secar los zapatos. ¿Está bien como lo estoy haciendo? Si usted lo desinfecta en el patio, ¿usted pasa por su sala o por una habitación del hogar o va de frente al patio? Tengo que pasar por la cocina para llegar al patio, pero ya voy con otro zapato, porque yo dejo los zapatos en la puerta, después de haberlo limpiado, y ya después lo llevo al sol ya porque estaba con lejía, pues no, ya no lo utilizo, lo dejo allá afuera. Yo no sé si estoy haciendo bien en rociarle al impermeable alcohol pulverizado, porque bueno, eso es lo que estoy haciendo normalmente yo. Después de rociarlo, ¿usted se lo vuelve a poner o lo lava después, antes de ponérselo? No, yo como es impermeable, yo lo dejo al sol, lo dejo todo el día, lo dejo colgado ahí con un colgador y cuando veo que ya se ha secado, lo doblo, lo guardo. Porque es un impermeable como si fuera plástico, pero es un material especial para cubrir, yo lo he mandado comprar, ¿no?
Entonces, no es lavable. Lo puedo lavar, ¿no? No sé. Claro, lo ideal sería que lo lave. Allá, porque yo lo roceo y dejo que se seque completamente y después, cuando veo que ya está seco, lo doblo, lo guardo y lo meto a una bolsa especial. Lo ideal sería que, como les mencionaba, igual que los mamelucos, ¿no? Sacarlo, ponerlo en una bolsa y hacerle la higiene, o lavarlo, ¿no? Porque el alcoholcito, rociarlo con alcohol no reemplaza el lavado, porque al pasar ya por la cocina estamos llevando la carga viral en nuestra ropita a través de todo, por más que nos hayamos cambiado de zapato, como está adherido, el virus está adherido a la ropa y a todo, entonces es peligroso. O sea, no podemos decir que sí o sí se va a llevar el virus a casa, ¿no? Pero es mejor pecar por exceso que pecar por defecto. Yo le aconsejaría que no lo quiera desinfectar, pero no lo haga pasando por la casa, sino afuera, y que afuera lo pueda lavar o lo pueda poner en una bolsa para luego lavarlo, ¿no? O rociarlo afuera de la casa, porque ya en el patio las personas transitan. Yo me imagino que transitan por ahí. Entonces, cuando usted rocea, las gotas que caen del mandil o del protector van a caer al suelo. Por ahí van a caminar las personas. Ya en los zapatos de las personas que no han salido a calle pueden adherirse el microbio o el COVID, porque es muy difícil de dañar desde el COVID. Entonces, yo le aconsejo que mejor lo saque en la puerta, lo envuelve en una bolsa y le haga el lavado el día siguiente de preferencia. Muchas gracias, licenciada Mercedes, muchas gracias, muy amable. No hay de qué. Kiyomi, buenas tardes. Buenas tardes. Kiyomi, buenas tardes. En primer lugar, habla la profesora Iracema. En primer lugar, para felicitarte por la excelente exposición, muy didáctica, y obviamente todos tenemos que ponerla en práctica. Mi pregunta es la siguiente, Kiyomi. ¿Cuál es la forma correcta de desinfectar, por ejemplo, un oxímetro en casa después, por ejemplo, de un paciente que falleció con COVID-19? ¿Un oxígeno o un oxímetro? No, un oxímetro, es control del... El pulsoxímetro, claro, el que va en el dedo. Sí. Nosotros debemos utilizar un algodón, ¿sí? Lo tenemos que rociar con alcohol de 70, ¿sí? No de 96, de 70, para desinfectar equipos biomédicos. Cuando hablo de equipos biomédicos, hablo de pulsoxímetro, hablo de tensiómetro, del termómetro, con alcohol de 70. ¿Por qué? Algunos dispositivos como el pulsoxímetro tienen algunas partículas de metal. Entonces, cuando yo utilizo el de 96, a veces se corroe y se alteran los resultados y yo lo descalibro. Entonces, lo ideal sería utilizar algodón empañado con alcohol de 70, la concentración de 70. Lo introduzco por dentro, donde se ve el láser, y por fuera. Espero que se seque y recién ahí puedo introducirlo en algún dedo. No húmedo, jamás húmedo. Igual, si yo quiero tomarle el pulsoxímetro a algún paciente, siempre debo desinfectar. Por más que se lavó la mano, debo desinfectarle la mano con alcohol en gel y poner el dedo recién. Esperar que se seque el alcohol en gel en sus manos para recién tomarle la saturación o colocarle el pulsoxímetro en el dedo. Si no, el resultado se altera. Ok, muchísimas gracias, Kiyomi. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto, colega, con todos. Buenas tardes. Quería justamente hacer la consulta sobre el consumo de la ivermectina, si se recomienda o si trae alguna consecuencia negativa después de este consumo, ¿no? Y también este tema que se ve, el consumo del dióxido de cloro que se da ahora en Tarapoto, si también es recomendable para evitar este tipo de virus, ¿no? Gracias. Ya, buenas tardes. En realidad, la ivermectina como un medicamento sí tiene que ser indicado por un médico, ¿no? Jamás podemos fomentar la automedicación.
Por ejemplo, les comento una experiencia hace muy poca. Yo tuve un abuelito, tengo un abuelito, gracias a Dios todavía tengo un abuelito adulto mayor que pasó por esta enfermedad. Entonces, yo reporté al MINSA que mi adulto mayor el 31 de mayo tuvo COVID-19, pasó toda la enfermedad y el MINSA llegó el 18 de mayo. O sea que si de repente no lo hubiéramos atendido, hubiera llamado cuando él ya no se encontraba en casa. Viene el MINSA el 18 de mayo y evalúa a todos los contactos, evalúa a todas las personas que viven bajo el mismo techo, por más que sean otros pisos, evalúa a todos los contactos. ¿Qué hizo el doctor? El doctor nos dijo lo siguiente, que como ya había un COVID-19, probablemente los demás también eran COVID-19. Por tanto, el medicamento ivermectina que le habían indicado a él, teníamos que recibir todos los que vivíamos en la casa, ¿ya? Solo en ese caso el médico indicó para todos en casa. Que no es igual que de repente me digan, mira, a mí me resultó la ivermectina, tú toma también por si acaso nos puede dar el COVID, toma por adelantado para prevenir. No, yo de corazón les digo que eso no lo hagan, ¿ya? Y una ivermectina que sea confiable solamente lo van a expedir en farmacias grandes como Farmacia Universal, como la farmacia de la clínica, la Fórmula Magistral, y siempre esas farmacias que te venden la verdadera ivermectina para uso humano, te va a hacer a través de una receta con tu DNI en la mano, o el DNI del paciente. O sea, si van a una farmacia y les venden así simplemente la ivermectina, puede ser que esa ivermectina no tenga un registro sanitario, una fecha de vencimiento, o no sea confiable. No se recomienda ivermectina a cualquier persona, solamente aquella que tenga COVID positivo. Y ojo que la ivermectina está utilizada, pero no hay ningún protocolo, ningún estudio que diga que cura del COVID o forma parte del tratamiento del COVID. Si se está utilizando es porque en muchos países ha tenido un buen efecto porque su función es un antiparasitario. Pero ha tenido los pacientes COVID que han recibido, ha tenido una buena respuesta, ha ayudado a disminuir los síntomas respiratorios. Pero que yo tome de manera profiláctica para prevenir el COVID ivermectina, no, definitivamente yo no la aconsejaría. Ahora, del dióxido de cloro, peor que la ivermectina, no existe ni un estudio. Si quieres la ivermectina, hay testimonios, hay evidencia en provincia y en otros países que hay resultados positivos. Pero el dióxido de cloro refieren que funciona, dicen, pero no hay nada escrito. O sea, si yo tomo dióxido de cloro y me contamino y de repente fallezco por eso, no hay nada que avale que ese paciente debió recibir. O sea, que un médico le indique una receta actualmente ese insumo, no haga. Lo están haciendo, sí, probablemente estén haciendo estudios, quizás de acá a 2 semanas digan sí, lo van a incorporar el ministerio como parte del tratamiento, puede ser. Pero hoy día, ¿no? 4 de julio, no existe ni un protocolo, ni un documento que diga que ese medicamento sirve para el COVID, ni mejora el COVID. En cambio, el caso de la ivermectina es diferente. Todo paciente que sale COVID donde yo trabajo, el primer medicamento que ve en la receta es la ivermectina. Eso sí está indicado por los médicos. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a agradecer a la licenciada Mercedes Quilomé Pilar, también a la licenciada Carmen Laura Mandares Custodio, por la brillante exposición que han tenido el día de hoy, un tema bastante beneficioso, tanto para docentes, alumnos, trabajadores. La brillantez con que lo han hecho, por la didáctica, ha hecho comprensible el tema que todos debemos adoptar todas las medidas preventivas, ¿no? Y los cuidados que debemos adoptar. Muy agradecido al nombre de la institución. Sin embargo, pase a la señora directora para que dé sus palabras, las escritoras que son, aparte de trabajar en primera línea como enfermeras, de vocación y comparten todos los conocimientos del instituto de bastante prestigio también, como es el Manuel Corrales. Muy agradecido de parte de la comunidad académica. Doy pase a la directora. Adelante, directora Julia Palomino. Sí. Gracias. Estimados docentes, definitivamente la pandemia nos ha cambiado los hábitos de vida. Debemos hacer las cosas con toda la higiene que corresponde.
con las manos lavadas constantemente. Debemos pensar que con nuestros actos estamos cuidando no solamente nuestra salud, sino también la de nuestros familiares. Y actuando responsablemente con la familia, yo diría, más vale prevenir que lamentar. La desinfección de los ambientes es importante y necesaria. Se agradece, por tanto, la exposición de las licenciadas en enfermería por su participación. Felicitar también al jefe de unidad académica, a los docentes participantes que están deseosos de aprender cada vez más e involucrarse siempre con los cuidados que corresponden. Muchas gracias nuevamente y hasta otro momento. Gracias. Gracias, Kiyomi. Gracias, licenciada Carmen. Muchísimas gracias, mi colega también. Muchas gracias. Estamos muy satisfechas porque han participado y creo que la información ha llegado a todos ustedes de nuestra parte. Estamos prestos a poder participar en cualquier otra actividad que ustedes tengan dudas o quieran conocer acerca de la salud coyuntural que estamos tratando. Muchísimas gracias. También desearles que tengan un feliz día del maestro, el día lunes. Un abrazo. Igualmente, para todos ustedes, muchas bendiciones. Gracias. Éxitos también. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias, profesor de la Cruz. Muy agradecido. Que el día lunes un hermoso día a todos los docentes. De igual manera, feliz.